Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Hola, ¿qué tal, traders? Bienvenidos nuevamente a su canal Mexican Trader. En esta ocasión les traigo una nueva operación ganadora. Una operación muy favorable que tuvimos cerramos el día viernes 16, se había abierto el miércoles 14 de julio del año 2021. Bueno, una operación, como les comento, ganadora, una operación que deja muy buena rentabilidad. Aquí había determinado entrar al mercado en el par, es el par libra dólar, uno de los pares que me gusta mucho a mí operar, porque da muy buena rentabilidad, da muy buenos puntos de entrada, da muy buenas ganancias. Hay pares, ustedes los pueden estudiar, hay pares que te dan menos ganancias, hay pares que se mueven más lentos que otros, hay pares que te dan en menos tiempo, te dan más utilidad. Bueno, este es uno de ellos. Este par libra dólar me encanta a mí manejarlo por la cuestión de que me da muy buenas ganancias. Ustedes pueden utilizar el par que más les convenga, el par que más les guste, eso ya es a decisión propia. Aquí, bueno, yo ya había hecho lo que era una venta y le había colocado un take profit de 130 pips y un stop loss de 30 pips. En la semana, bueno, fue una de las operaciones, digamos que cerré sin haber pasado más tiempo. Hay otras operaciones que las dejo correr 3-4 días. Y esta operación, bueno, la abrimos el miércoles, para el día viernes ya la había cerrado antes de que el mercado cerrara a las 4 de la tarde, hora de México. Yo ya había cerrado la operación. Le estuve dando seguimiento solamente, se puede decir que 2 días. Y muy buenos beneficios. El par libra dólar australiano también es uno de los que deja muy buenas ganancias. Solamente que estos pares, chavos, tienen mucha volatilidad. Se genera mucha volatilidad y aparecen esas grandes velas que a veces, si no estamos en un buen punto, bueno, pues nos saca del mercado, nos saca de la jugada. Siempre hay que estar consciente de esto. En ocasiones anteriores se los he repetido. Colóquense ustedes en un buen punto y dejen que el mercado corra. Si ustedes escogen un buen punto de entrada, el mercado les va a dar una buena rentabilidad. Siempre tengan en cuenta esto, chavos, de que siempre hay que saber o hay que ver el factor riesgo-beneficio. Pararte, poner tu stop loss, no sé, lo que tú determines darle. Si tú tienes una cuenta pequeña, no sé, yo empecé con una cuenta pequeña. Muchos traders empiezan con cuentas de 100, 200 dólares. Y bueno, para empezar a aprender es algo bien, ¿verdad? Ya cuando te tantees, bueno, si tú quieres una cuenta más grande, ya es decisión tuya.
Más sin embargo, si tú quieres digamos tienes una cuenta de $100 o de $150, $200, no sé, y quieres perder o quieres poner un stop loss de 30 pips, bueno, y solamente quieres perder $10, tú tienes que entrar con centavos. Con 30 centavos entras a hacer la compra o entras a hacer la venta. Y bueno, colocas un stop loss de 30 pips para que dé una equivalencia de $10. Aquí, bueno, como suelo hacer cuando pongo o cuando hago más bien la compra o la venta, aquí con el lápiz, con la herramienta, indico cuántos pips le estoy dando de stop loss y te indico cuántos pips le estoy dando de take profit. Fue una semana buena. Todos los trades abiertos fueron positivos, unos con más ganancia, otros con menos, más sin embargo salimos positivos la semana. Esta operación, bueno, no me dio la utilidad de los 130 pips que esperaba, se cerró con 115 pips, más sin embargo eran muy buenos. Cuando eres nuevo, cuando vas empezando en trading, el precio se mueve a tu favor y 10 pips, 20 pips, 30 pips, se te hace que son muchos si cierras la operación. Bueno, el grado que vas avanzando, dices tú, bueno, puedo llegar más lejos, puedo mirar o tirarle a una meta más larga. Ya te mentalizas, quiero 50 pips, bueno, haces una buena entrada y si eres paciente, el precio va a llegar a donde tú hayas determinado, ¿verdad? Aquí el precio, bueno, ya como ustedes pueden ver, ya se había movido a mi favor. Si ustedes se colocan en un buen punto, si su indicador les da la señal de entrada y es un buen punto, no lo duden dos veces, no, no esperen otra confirmación. Como ustedes saben, yo utilizo lo que es acción del precio solamente. No van a ver ni un solo indicador en mi gráfico más que la línea de tiempo. Aquí el precio ya me había dado una buena ganancia, 45 pips más o menos era lo que tenía hasta ese momento. Más sin embargo, pues yo esperaba un 3-1 y como un mínimo. Aquí, como ustedes pueden apreciar, el precio se devolvió en mi contra. Pero pues como te he dicho anteriormente, si estás parado en un buen punto, el precio solamente viene a testear la zona y se regresa. Aquí vuelve a la zona de stop loss. Y bueno, aquí con el cursor te marco las líneas que siguen siendo las mismas, al mismo precio. No hay truco, no hay trampa. Aquí puedes ver, ahí se me movió un poco, bueno, más sin embargo ahí estaba puesto el cursor en lo que eran los 130 pips. Aquí solo quedaba más que esperar, ser pacientes y solamente eso, chavos. Cuando ustedes ingresen, determinen la entrada, sean pacientes. El precio, al final de cuentas, si ustedes son pacientes, el trading se los va a recompensar. Ustedes, si ya ven que el precio se movió en su favor, ustedes pueden recorrer la línea de stop loss debajo o por arriba, sea compra o sea venta, según sea el caso, del punto de entrada. Y bueno, ustedes ya no incurrirían si el precio se regresa y
y toca su línea, ¿verdad? Ya no perderían ustedes ni un centavo. Aquí, bueno, le fui dando seguimiento al precio. Ahí estaba con una vela de rechazo, ¿verdad? Si ustedes aprecian, es una vela que subió hasta la zona de stop loss, mas sin embargo de ahí no pasó, fue rechazada. Eso quería para mí indicar que estaba situado en un buen punto. Solamente me quedaba esperar, que es lo más complicado del trading, esperar. Bueno, aquí el precio, bueno, como ya les había comentado, el precio fue rechazado, el precio volvió otra vez a la zona baja, a mi favor. Solamente había que esperar un poco más. Muchas veces cometemos el error de que el precio se devuelve, sientes la presión fuerte de que va a ir por ti y cierras la operación. Más si te sitúas en un buen punto, bueno, el trading te lo va a recompensar, tu paciencia y tu trabajo. Aquí te marco yo con estos círculos dónde fue la entrada, dónde llegó la vela a mi zona de stop loss, mas sin embargo de ahí el precio se regresa en mi favor. Aún le faltaba para llegar a mi objetivo, mas sin embargo tenía en la mira, verdad, de que el precio iba hacia abajo. Situado en un buen punto, bueno, el precio nomás regresa a darme un susto y se regresa a donde yo tenía pensado que iba. No todas las operaciones van a ser ganadoras, chavos. Yo tengo operaciones perdedoras, más mis operaciones perdedoras, digamos, si de 4 operaciones pierdo 2, esas 2 operaciones ganadoras superan con mucho lo que yo perdí con las otras 2 operaciones. Obviamente es algo positivo al final de la semana, que al final de cuentas es de lo que se trata trading, de salir positivo, de salir ganador. Puedes ganar 3 operaciones, puedes ganar inclusive las 4 si tú te lo propones y si haces un buen análisis. Me ha tocado a mí operaciones, cerrar la semana con operaciones que no pierdo ninguna. Son raras las ocasiones que si abro 4 operaciones salen las 4 positivas y me va a veces muy bien. Otras semanas gano 2, 3, pierdo 2, mas sin embargo el objetivo es salir positivo la semana y así es como se avanza en trading. Aquí, bueno, ya era el viernes en la tarde, yo ya había decidido cerrar la operación. Me dio de utilidad 115 pips. Muchas veces cuando somos novatos en el trading, nos conformamos con 20, 25, 30 pips. No tenemos objetivos más grandes. Mas sin embargo, el tiempo te va dando experiencia. Vas adquiriendo tú más, vas adquiriendo, pues sí, más experiencia en cuanto al estudio, en cuanto al movimiento del precio, y así te vas dando más confianza a cerrar las operaciones con más grandes beneficios. Bueno, aquí en la gráfica, en la ventana de los precios de las ganancias, te muestro con esta flecha, ¿verdad? De que no hay truco, no hay trampa. Las operaciones se llevan a cabo corriendo la semana en tiempo, no se hacen en un back test,
se hacen con el precio corriendo en la semana. Obviamente en una cuenta demo para que no haya problemas. Si tú no eres bueno en demo, como te lo he dicho antes, no lo vas a hacer en una cuenta real. Si no das buenos resultados en una cuenta demo, no los vas a dar tampoco en una cuenta real. Practica, haz compras, haz ventas. Si pierdes, pregúntate por qué perdí. Si ganas, por qué gané. Y saca tus propias conclusiones. Y vas a lograr ser un trader al final de cuentas. Bueno, aquí nuevamente te marco la vela en la que entré, la vela que llegó a mi zona de stop loss. Estos videos te los traigo, chavo, con el fin de que tú aprendas y de que seas rentable tú también. Bueno, chavos, hasta luego, que ganen todas sus operaciones y les deseo mucha suerte y muchos pips para todos, chavos. Cuídense mucho. Hasta luego.